Muy bien, amados, bendecidos, bienvenidos a nuestra última clase de ética, sección 8, donde estamos resumiendo con el título de Compromiso de Cristiano en el Mundo. Y pues yo quiero dar gracias al Señor por esta oportunidad que me ha dado de compartir con ustedes, y quiero dar gracias por cada uno de ustedes, por su deseo de aprender. Y mi oración ha sido que Dios nos sorprenda. Mi deseo es que ustedes no obtengan conocimiento solamente, sino que seamos transformados a al carácter de Jesucristo, y que despleguemos los frutos del Espíritu Santo, porque el conocimiento solo de nada sirve. Eh, Así que oremos. Amantísimo Padre, te damos gracias por esta noche. Gracias por cada estudiante. Gracias por sus vidas, por sus ministerios, por sus familias. Gracias por Orlando y su equipo de apoyo, Señor, oh Dios. Oramos que tú sorprendas, Señor, que tú proveas, que tú ayudes, Señor. Gracias por la oportunidad de aprender, de estudiar juntos, y gracias por tu invitación. Y sobre todo, gracias porque tú estás presente en nosotros, Señor. Así que, Espíritu Santo, esta es tu clase. Tú eres el que estás en control. Queremos conocerte como tú quieres ser conocido, y queremos disfrutar tu presencia en medio de nuestro liderazgo y en medio de nuestras vidas. Oramos que tú toques, que tú sanes, que tú capacites, que tú liberes, que tú hagas lo que tú solamente puedes hacer, Señor Dios. Dependemos de ti. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados. Quiero darles gracias por participar en esta clase. Para mí ha sido una bendición, un privilegio. He disfrutado mucho la clase. Ah, Así que gracias por sus oraciones y gracias por su participación. Entonces, compromiso de cristiano en el mundo. Voy a dar un repaso del capítulo 30 del libro que estamos trabajando, de la cueva. El Nuevo Testamento usa dos términos para el mundo: el término aión, siglo o era, que representa la época, 2 Corintios 4:4, y el cosmos, orden o sistema, que puede referirse al universo, al planeta, a la humanidad, o al sistema mundano, o al sistema cultural, o al sistema político sociológico que gobierna nuestros países y nuestros contextos. Entonces es bueno entender estos dos términos del mundo cuando estamos hablando de ética y de comportamiento. Eh, Jesucristo nos enseña que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Y Jesucristo usó estas dos metáforas para ilustrar la influencia que usted y yo tenemos en un mundo. En esta semana estábamos en uno de los estudios de la iglesia donde yo sirvo, y estábamos hablando de Romanos 1, donde se describe las características de los hijos de desobediencia, por los versículos 25 al 30 del capítulo 1 de Romanos. Y le decía a la gente, no se perturben por la descripción tan terrible, porque uno puede hasta perder la fe y enfriarse. Jesucristo advirtió que el amor de muchos se enfriaría en los últimos tiempos por el incremento de la maldad. Entonces usted y yo debemos de enfocarnos no en la cantidad de maldad, sino en la capacidad que tenemos usted y yo de reflejar la luz y ser sal en una sociedad corrupta, en una sociedad que no sabe cómo conservar su pureza, y de alumbrar en medio de la oscuridad. Entonces, para mí, la pregunta no es qué tan oscuro está. Para mí, la pregunta es qué tanto yo irradio el reino de Dios en medio de la oscuridad. Así que le invito a que usted se haga esa pregunta, y que usted aplique este principio, sobre todo en este contexto de ética. ¿Qué es relevante? ¿Qué es en realidad importante? ¿Qué es lo que somos llamados a hacer? Porque a veces nos enfocamos en la oscuridad, en la maldad,
en los comportamientos del mundo, de la sociedad, de cómo está el mundo patas para arriba, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces algunos hasta pierden la fe porque se enfrían de tanta maldad. Pero nuestro enfoque debe ser que el Señor está en medio de nosotros, que el Señor está presente en medio de la oscuridad, que Dios tiene un plan de restaurar y que nuestra perspectiva debe ser eterna desde la perspectiva del cielo y nuestra capacidad de iluminar, de influenciar, de ser sal y de ser luz donde estemos. Entonces les invito a que usted fortalezca sus rodillas, usted se anime y usted en su contexto se atreva a irradiar más la luz del reino del Señor. Bases teológicas de una ética de compromiso. El compromiso cristiano no es una claudicación, sino entrega y empeño, siguiendo el ejemplo y la capacitación de Jesucristo. Jesucristo nos habla muy claro que Él está en medio nuestro. Y nos da la ilustración de el granjero que tiene el animal, que tiene dos animales que van juntos caminando con un yugo. Y el animal joven con el animal, el toro joven con el toro veterano, que es Jesucristo. Y cómo a través del yugo, el toro veterano enseña al nuevo cómo funcionar, cómo operar, cómo interpretar, qué perspectiva tener. Entonces, usted y yo debemos de tener eso bien claro, que Cristo está en medio nuestro, está con nosotros, no estamos solos. Tenemos a Jesús, tenemos su cuerpo, su iglesia, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el amor del Padre, tenemos el plan de Dios. Y el Señor está presente en medio de cualquier contexto que estemos enfrentando. Y Dios nos va a sacar adelante. Entonces es importante tener esa fe y tener esa perspectiva porque eso es un reflejo de la ética, de tener esa convicción de que Dios está en medio nuestro y que nos va a sacar adelante. El cristiano debe evitar el secularismo extremo y el angelismo descarnado. Me gusta cómo la cueva aquí coloca los dos extremos, ¿ya? El cristiano que se carnaliza o el cristiano que se espiritualiza, para usar otros términos. Usted ha escuchado expresiones de gente que dice en sus contextos, no, que yo no me puedo juntar con aquel, con aquella, que porque me contamino. Esa es una expresión de esto, del angelismo descarnado, o aquellos que todo lo ven como una acción social, ah, y que eso define su llamado. La fe auténtica implica acción en favor de la justicia, la verdad y la paz. Me fascina esta expresión de la cueva. La fe auténtica no es religiosa. En mi devocional de esta semana me sorprendió cuando hablaba de Pablo. Así que como a las 12 del mediodía, Pablo iba de camino y Cristo se le reveló. Y, y Pablo, que tenía un plan de acción, una misión, visión, que quería acabar con el cristianismo y poner preso a todos los cristianos, de pronto se encuentra con una revelación de Jesucristo que lo tira al piso. Ah, y, y, y ve la revelación de lo que es justicia, de lo que es verdad y lo que es paz. Entonces, me gusta esta combinación de los tres. Y esto es una aplicación de la ética, porque la ética es qué es correcto. Lo que es correcto es lo que es justo. También podemos decir que es verdad. Lo que es ético es verdadero. Y también podemos decir que provee paz. Lo que provee la paz de Dios es lo que es verdadero. Así que aquí hay un tema para los que quieren hacer su examen final. Aquí les estoy dando ideas para el examen final. Justicia, verdad y paz. O amor, fe y esperanza, que también es otra expresión de ética. Entonces, la fe auténtica o la ética auténtica
implica una acción, y esta acción siempre está orientada a la justicia definida por Jesucristo, no a la justicia definida por el capitalismo, por el socialismo, por el consumerismo, por las olas culturales, no. La justicia definida por Jesucristo, la verdad definida en Jesucristo y la paz que solamente Jesucristo provee. Entonces, esos son, podríamos decirlo que esos son am, estándares para medirnos. Si nuestra fe en realidad refleja esto, o si nuestra fe es religiosa. Problemas de difícil solución. Dos temas éticos complejos. La guerra. El Antiguo Testamento parece aprobarla en ciertos casos, pero Jesús es el príncipe de paz. Isaías 9:6, Mateo 5:9. Entonces, me fascina que la prueba se atreva a tocar estos temas, porque hoy en día vemos la guerra en el Medio Oriente, Israel con Hamas, vemos la guerra de Rusia y Ucrania, vemos la guerra de algunos países africanos, vemos guerras en algunos otros contextos, por ejemplo, en México, Estados Unidos, la guerra con las drogas, que es una guerra porque todos los días muere gente. Am, y las guerras que vemos en nuestros países y en nuestros contextos, la guerra con la adicción. Aquí en Estados Unidos todos los días aparecen cientos de cientos de personas con la cuestión de la adicción de las drogas. Am, la guerra de la violencia contra las mujeres. Todos los días mueren mujeres que son asesinadas por la violencia del hombre contra la mujer. Entonces hay muchos tipos de guerras. am, y es importante que usted y yo tengamos un concepto o una interpretación de estos temas complejos. ¿Cómo se interpreta la guerra? Yo solamente les voy a dar mi humilde opinión, que es tan buena como la suya. Y para mí, yo prefiero vivir en la tensión que existe entre el reino de Dios presente en medio de la injusticia del ser humano. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está aquí en medio de la oscuridad y que am, Dios se hace presente en medio de la guerra, aunque nosotros no lo veamos ni lo entendamos. El pastor Baltasar tiene una Eh, intervención. gracias, consiervo. Adelante, pastor Baltasar. Una pregunta. Ahí el número 1 dice la guerra en el Antiguo Testamento parece aprobarla en ciertos casos, pero Jesús es el príncipe de paz. Isaías 9:6, Mateo 5:9. Pero hay otra palabra que sale en Mateo 10:34 al 36. ¿Y qué ¿Se dice? contrapone contra esto? Perdón, ¿Se contrapone con esto? yo no diría que se contrapone. Yo diría que, y eso es justamente lo que iba a compartir, hay una tensión. Cuando se usa el concepto de tensión, y si me ven las manos, la tensión opera entre dos puntos, punto A, punto B. Entonces, ¿dónde se para uno en la tensión que existe entre el reino de Dios y el reino de este mundo? El reino de este mundo es guerra, violencia, muerte, pobreza, injusticia. Y el reino de Dios es paz, amor, bondad, todo el fruto del Espíritu. Entonces, hay una tensión entre los dos. Y la Biblia enseña que hasta que Cristo regrese en su segunda venida, no va, no va a parar el mundo de injusticia. Entonces, a nosotros nos toca vivir en un mundo de tensión entre los dos mundos. Para mí, consiervo a Baltasar, la respuesta es asegurarme de que yo interprete en un punto en la tensión que esté en la mitad. No sé si me explico. O sea, no irme al extremo del reino de Dios, donde digo que todo está bien y no reconozco la maldad que existe. O tampoco irme al extremo de la maldad
y decir que el diablo es el que gobierna, que esto no tiene solución. Para mí, el punto ideal es estar en la mitad de la tensión de los dos reinos, donde disfruto los beneficios del reino de Dios en medio de la oscuridad, la violencia, la maldad. Entonces, para mí eso es lo que yo trato de hacer. Entonces, no sé si le contesto la pregunta, consiervo. Ahí Jesús dice, yo no he venido a traer paz. Y más adelante habla de lo que se va a contraponer el padre con el hijo, la familia, todo. Sí, habla de confrontación, porque la verdad confronta. La verdad confronta los esquemas que son falsos. Y nosotros crecemos en una sociedad donde tenemos esquemas falsos, familiares, padres, hijos, esposos. Nosotros manejamos esquemas falsos porque son productos de este mundo. Entonces Jesucristo confronta esos esquemas. Y parte de esa confrontación es entender esta dinámica, esta tensión del reino de Dios presente en medio de la maldad. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, mi persona, pastor. En cuanto al tema de la guerra, el martes estábamos en un estudio bíblico en nuestra iglesia y yo le decía, estábamos hablando sobre el legado de la reforma protestante. Yo le decía que no todo en la reforma fue color de rosa, o sea, no todo es aplaudible, hubo momentos oscuros. Y Y yo bien le decía, oscuros, y bien sí, oscuros. sí. Yo le decía, cada uno de nosotros somos hijos de nuestro tiempo. En el tiempo de los reformadores, pues en algunos casos le tocó agarrar la espada, literalmente hablando. Caso de Ulrico Zwingli, que venían los católicos a invadir la provincia donde él vivía. Y también estaba la amenaza de los turcos, que los turcos cuando llegaban, ellos iban era convirtiendo a todo el mundo a la fuerza. Entonces, todos somos hijos de nuestro tiempo. En algún momento tenemos que tomar decisiones que aparentemente son contradictorias, pero cuando se trata de defender la verdad del evangelio, pues aquí es donde caemos nosotros. Qué bueno, Anthony, que tú traes ese punto. Por eso, por favor, los que están, si no está participando, por favor, coloque el mute para que no nos distraigamos. Gracias, Anthony, por ese otro aspecto, ese otro ángulo de lo que el pastor Baltasar ha traído en la mesa. Por eso yo soy partidario de no juzgar a personas que viven en cierto contexto, cierta época, cierto siglo. Porque, por ejemplo, yo me pregunto, y ya voy con la pastora Lorena, que vi la mano de la pastora Lorena, cuando yo miro la historia y veo, por ejemplo, los cristianos, por ejemplo, como Jonathan Edwards, que es uno de las personas que yo he leído, y cuando yo he leído Jonathan Edwards, me doy cuenta que él tenía esclavos. Y dice uno, pero ¿cómo es posible que una persona con tanta revelación no se dio cuenta del daño del problema de la esclavitud? ¿Cómo justifica es? ¿Cómo él lo justificó? Y la pregunta que yo me hago es, Señor, ¿en qué áreas yo me comporto de la misma manera? ¿En qué áreas yo no veo cosas que la generación del futuro van a decir, oye, pero esta gente, ¿por qué no vio eso? Hasta un ciego lo ve. ¿Has escuchado esa expresión? Hasta un ciego lo ve. Pero nosotros no lo vemos. Entonces, porque cada generación vive en un contexto y a veces somos ciegos a cosas que no vemos. Entonces, me gusta mucho eso que Anthony trae, porque es muy fácil uno ponerse a juzgar que esta generación en este contexto hizo lo otro, hizo esto, hizo lo otro, pero no es tan fácil, porque cada uno vivimos un contexto. Pastora Reverenda Lorena. Bendiciones a todos. Estoy aquí en el aeropuerto y ya tú sabes, no puedo poner mi cámara.
Pero hablando sobre las guerras y todo eso lo que tú hablas, si nosotros nos vamos al pasaje de Mateo, Marcos y Lucas, hablan sobre cuando se levantarán las naciones contra naciones, reinos contra reinos. Y ahí vemos entonces las guerras, donde se levantan unos contra otros. Entonces, esto tiene que pasar, tiene que existir. La Biblia, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Entra este pasaje ahí en lo que estás hablando, pastor. Claro, gracias, reverenda, por traer ese otro ángulo, la discusión, porque vivimos en un mundo que está en rebelión y que el Señor está redimiendo y es parte de este proceso. Entonces, por eso no podemos meternos como el avestruz. ¿Han escuchado la ilustración del avestruz que mete la cabeza en la arena para esconderse? No, no podemos tener esa actitud, sino que hay que enfrentar la realidad, y la realidad es de que vivimos en un mundo donde hay conflictos, hay guerra, hay enfermedad, hay muerte, hay pobreza, hay maldad, pero en medio de todo eso podemos disfrutar el reino de Dios. Entonces, por eso me gustó mucho que la Cueva haya traído esto en su libro, de que vivimos en problemas, en situaciones difíciles. Yo tengo 4 hijos con mi esposa, y el último hijo, el cuarto hijo, cumplió años el mes pasado. Y la semana que estábamos celebrando su cumpleaños, me cuenta mi amigo, un amigo de él de la high school y la universidad, que tiene la llamada de él, me dice, está cumpliendo años y le acaban de notificar que tiene cáncer. Imagínate, apenas 23 años y ya con cáncer. Entonces mi hijo me preguntaba, ¿cómo es posible eso? Tan joven, con cáncer, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo único que yo puedo contestar es, esa es la expresión de la maldad del ser humano. Recibimos una herencia de injusticia, recibimos una herencia de maldad, de revelación contra Dios. Y toda la maldad que existe en el mundo es una expresión de la rebelión del ser humano. Dios no tiene que ver nada con esto de malo, sino es un resultado de nuestros pecados, de nuestras injusticias. Entonces, vivimos con situaciones extremadamente complejas. Hace 3 semanas estaba hablando con unos pastores del sur de Estados Unidos y uno me contaba, un pastor de escasamente 33 años, con un hijo pequeño de 2 años, que le descubrieron que tiene un tumor en el cerebro. Entonces dice uno, pero Dios mío, ¿cómo es posible que estas cosas estén pasando, no? ¿Por qué? Entonces, con este asunto de problemas difíciles, la verdad es que uno no tiene respuesta, pero yo escojo someterme a la voluntad de Dios. Yo escojo someterme a que Dios está en control y que por más difícil que se ponga la situación, si yo me enfoco en la presencia del Señor, Dios me va a pastorear y Dios nos va a sacar adelante. Y Dios de una manera u otra nos va a dar su reino y nos va a dar éxito. Entonces yo prefiero confiar en Dios y no confiar en mi propio entendimiento. Así que en estos temas de éticos, de complejos, yo prefiero confiar en Dios. Yo les quería compartir algo más para esta noche que les tengo aquí, porque pienso que a lo mejor les puede servir a algunos. Entonces, permíteme, yo les comparto. Se los mandé también, se los mandé con el Ya Bruno, reverendo. Sí. Bruno ya lo compartió en los grupos, doctor. Ok, gracias. Gracias, Bruno. Ya lo compartieron. Para mí, yo quisiera terminar esta clase de ética recordando la importancia de el compromiso del cristiano en el mundo desde el punto de vista ético, cristocéntrico, donde hay una regla de vida. La regla de vida es un término que a lo mejor a usted le suene brusco, a lo mejor a usted le suene fuerte, porque es un término que usaban los monjes
en la Edad Media y al comienzo de los primeros 5 siglos de la historia de la iglesia. Pero hubo gente que dijo, el cristianismo no es lo que estamos viendo. El cristianismo es más práctico, es más, tiene más. Y escogieron una regla de vida que los definía. Y esa regla de vida tenía ritmos. Entonces, una regla de vida es una definición. ¿Para qué? ¿Quién soy? Y para qué estoy aquí en el mundo. Y me atrevo a seguir los ritmos de Dios. Y esto es reflejado en algo que yo les he compartido a ustedes. Ortodoxia es la doctrina correcta, ortopráctica es la práctica correcta de esa doctrina, y la ortopatía es los sentimientos que son los adecuados, que reflejan una ortopráctica que aplica una ortodoxia cristocéntrica. Básicamente, ortopatos habla de los frutos del espíritu. Si yo en mi comportamiento no disfruto los frutos del espíritu, yo estoy en la carne, porque la Biblia habla muy claro en Gálatas de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Entonces yo me examino y yo veo cuál es la ética que yo manejo. La ética siempre se prueba con los sentimientos que uno expresa o que uno siente. Y esos sentimientos reflejan los frutos del espíritu. Entonces sí estoy en una ética cristocéntrica. Pero si mis sentimientos y mi comportamiento reflejan los frutos de la carne, entonces estoy en una ética del mundo. El cristiano está llamado a vivir en coherencia con su fe. Y cuando hablamos con su fe, estamos hablando de Jesucristo. Integrando el conocimiento correcto, o sea, la ortodoxia, la práctica correcta y las emociones y afectos adecuados. Un compromiso cristiano auténtico en el mundo requiere una vida equilibrada en estos 3 aspectos. Y esto es básicamente lo que estamos hablando de ética. ¿Qué tan equilibrado soy yo en estos 3 áreas? ¿Ya? Que es una expresión de esto, de la regla de vida, y que es una expresión de los ritmos. Cuando hablo de los ritmos, estoy hablando de la creación tiene ritmos. Tenemos primavera, tenemos otoño, tenemos invierno, tenemos verano. A lo mejor usted vive en una época del planeta donde solamente hay invierno y verano. No tiene las 4 estaciones, pero usted sí conoce los ciclos de 24 días, de día y noche. Usted conoce los ciclos que gobiernan la creación. Entonces, hay ritmos que Dios ha instituido. La Biblia habla de 2, de cronos y de kairos. Cronos son los ritmos naturales de la creación y kairos son los ritmos de Dios. Por ejemplo, los avivamientos son una expresión de los kairos de Dios. Entonces, ¿qué tanto me muevo yo bajo los ritmos de Dios? Jesucristo enseña sobre el descanso del sábado. ¿Qué tanto practico yo el descanso del domingo o del sábado? O para usted puede ser lunes o martes o miércoles, depende del día que usted descanse. Pero ¿qué tanto aplico yo los ritmos que Dios establece en su creación? Entonces, yo por lo menos pienso que es importante que nosotros hagamos énfasis en entender qué valores manejamos. Porque usted y yo hemos recibido el modelo de Marta. ¿Se acuerda de la historia en Mateo cuando cuando la Biblia habla de Marta y María? Marta estaba enfocada en trabajar, en hacer, en funcionar, en producir. Y María estaba enfocada en estar a los pies de Jesús. Usted y yo hemos recibido modelos de Marta. Hacer, 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 hacer. Ese fue el modelo que recibí. Entonces, yo entendí ministerio, entendí éxito con hacer, hacer, hacer. Entonces, los valores míos que yo recibí se definían por hacer, la cantidad de éxito que tengo, la cantidad de miembros que tengo o que manejo, la cantidad de finanzas que manejo, la cantidad de esto, la cantidad de otro.
y todos son derivadas del hacer, cuando la Biblia habla de otros valores, los frutos del Espíritu. Usted y yo recibimos una visión de cómo hacer ministerio, lo que es el ministerio, que es el modelo de Marta. La visión de ministerio es hacer actividades, funcionar, estar ocupado. Pero la visión de la Biblia es la de María, estar a los pies de Jesús. Entonces, ¿qué misión y qué visión manejamos? Visión es a dónde queremos llegar y misión es cómo queremos llegar allá. Y es importante que usted, en medio de esto, usted sepa cuáles son sus talentos. O sea, ¿qué es lo que lo define a usted? ¿Qué le apasiona? ¿Qué le llama la atención? Porque yo he observado que nosotros nos metemos al ministerio porque estamos en una iglesia y hay que hacer algo, hay que resolver situaciones, necesidades, y entonces nos invitan a que hagamos y nos encontramos haciendo. Y ahí podemos pasar 5, 10, 15, 50 años. Pero nunca nos enseñaron a ver, ¿para qué yo soy bueno? ¿Qué es lo que a mí me llama la atención? ¿Qué es lo que en realidad a mí me apasiona? ¿Cuál es el diseño que Dios me dio? Entonces, es importante que usted haga un examen de sus talentos. ¿Para qué usted sirve? ¿Qué en realidad a usted le apasiona? Y qué valores en realidad para usted son importantes. También es importante que usted entienda su estilo de personalidad. Hay algunos que somos introvertidos, otros somos extrovertidos. Hay algunos que tenemos un estilo de relacionarnos inseguro. Otros tenemos un estilo seguro. Entonces es importante que uno entienda su estilo. ¿Cómo es que yo funciono? ¿Por qué? Porque esto tiene una implicación fuerte en lo que yo hago y cómo lo hago. Es extremadamente importante estar consciente de mis debilidades, de dónde yo cogeo, como dicen en su tierra. ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Qué me conmueve? ¿Qué me sacude? ¿Qué me tira al piso? Porque usted y yo crecemos en una cultura en la iglesia donde se nos enseñó a esconder. ¿Sí o no? A ver, levánteme la mano si está de acuerdo con esto. Se nos enseñó a esconder debilidades. Y no se nos enseñó a reconocerlas, a compartirlas y a procesarlas y a madurar, sino que escondemos. ¿Y qué pasa cuando escondemos las debilidades? Que las debilidades son las que nos gobiernan. Y por eso vienen las adicciones, y por eso vienen los comportamientos, y por eso explotan las crisis cuando explotan. ¿Ya? Porque no hay una estrategia para manejar las debilidades. Y todo esto tiene que ver con ética. Es importante que yo entienda cuáles son mis ídolos. A mí me gusta mucho usar un modelo de esto que se usa en la iglesia Redeemer, aquí en la ciudad de Nueva York, que tienen unos 70 consejeros que atienden la comunidad en la ciudad de Nueva York. Y Redeemer maneja un modelo, usted lo puede mirar en el internet, y ellos básicamente exponen que usted y yo manejamos 4 ídolos y que uno de estos ídolos predomina. El ídolo de éxito y reconocimiento, el ídolo de poder y control, el ídolo de seguridad material y el ídolo de placer y comodidad. Y ellos argumentan que todos nosotros, de una manera u otra, giramos alguno de estos ídolos. Algunos tenemos 2 que son más fuertes que los otros 2. Pero cuando usted ve ministerios y líderes, usted puede identificar esto en sus comportamientos. Entonces, para mí, todo eso tiene que ver con ética. Anthony, tienes una pregunta, adelante. Sí, más que una pregunta es un comentario, ¿no? En cuanto a las debilidades. Ayer, curiosamente, yo compartí en mi estado un video de Miguel Núñez,
donde hace referencia a un caso que menciona Chuck Swindoll. No sé si habrán oído de él. Y él dice que habla de un hombre tenía problemas con la bebida y se convirtió al evangelio. Y después, bueno, ya con cierto tiempo en el evangelio, se le acerca a Swindoll y él le dice, oye, extraño algo, extraño el bar. Le dice el cristiano que tenía tiempo convertido. Entonces Swindoll le dice, bueno, si extrañas el bar, extraña la bebida. Y le dice, no, lo que pasa es que cuando yo estaba en el bar, estaba en el mundo, iba al bar y me desahogaba allí hablando con el bartender. Y el bartender me escuchaba. Y yo podía desahogarme en medio de esa situación. Algo que no puedo hacer ahora que estoy en Cristo. Porque nadie se atreve a hacerlo, ¿no? Entonces, se nos ha enseñado a esconder la debilidad y nosotros los que venimos de un contexto donde se enfatizó mucho la santidad externa, pues esas cosas son tomadas como pecaminosas. O sea, tú no puedes decir que tienes problemas con algo porque estás en pecado. Entonces, justamente es parte del esconder a la debilidad, es porque se nos ha enseñado que el cristiano tiene que estar libre de todo eso y no puede caer en eso, ¿no? Y recordaba también las palabras del apóstol Pablo en Romanos 7 cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, si el apóstol Pablo, que tuvo la revelación del Nuevo Testamento, tenía problemas con el pecado, ¿cuánto más nosotros? Ahí se la dejo, pues. Gracias, Anthony. ¿Alguien más? Pregunta, comentario. Muy bueno el tema, pastor, muy bueno el tema. Pero agregaría una sola cosa. Adelante. En la parte anterior, cuando empezó, hablaba de visión y misión. Ajá. Yo le agregaría unción. Amén. Gracias. El hombre sin unción no puede tener visión, por lo tanto, menos podrá ir a cumplir una misión. Entonces, yo agregaría la unción de Dios para tener una clara visión y poder cumplir lo que Dios quiere en nuestra vida. Es lo único. Gracias, consiervo Baltasar. Excelente. Sí, porque si no tenemos la unción, la visión y los valores y la visión que tenemos es nuestra, es carnal. Ya, no es la de Dios. Adelante, reverenda Lorena. Sí, cuando tú estabas hablando sobre lo de Marta, ¿no? Ajá. A nosotros se nos ha enseñado que nosotros tenemos que trabajar y trabajar y trabajar y trabajar para el reino. Y como pastores siempre decimos eso a los miembros, ¿no? Tiene que trabajar, tiene que dependizarse, tiene que desarrollarse, tiene que hacer, pero a veces nosotros mismos como pastores hacemos a la gente que se envuelva en tanto que muchas veces les olvidamos que hay que tener un descanso, que hay que tener una equilibración en la vida para poder reposar. Porque como pastores queremos que la iglesia crezca, que la iglesia salga adelante, que las damas se hagan esto, que los caballeros hagan esto, ¿tú me entiendes? Pero cuando hablamos del sentido, vamos a descansar, vamos a tomar un reposo, vamos a tomar un descanso. Dirá, ¿qué es lo que está pasando? Ya la pastora está vaga, que no quiere hacer nada, no quiere hacer, ¿tú me entiendes? Pero a veces no es eso, a veces uno quiere que la gente descanse y mire y analice dónde está. Porque a veces la gente, cuando llega gente, ¿qué quiere? Lo primero que le decimos, ¿qué quiere trabajar? ¿Qué quiere hacer en la iglesia? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Uh-huh. Y andamos buscando entonces siempre un proyecto para que la iglesia crezca, para que la iglesia, y no está mal eso, pero también hay que enseñarles estos dos puntos, que hay que primeramente meditar en Dios, dónde Dios te quiere. Yo eso es lo primero que le digo a un miembro cuando llega. Medita, piensa, órale a Dios. Antes de tú decir, quiero estar en el coro, quiero estar en el evangelismo. No, yo le digo, vete de rodillas, pídele a Dios, medita en Dios, piensa qué es lo que tú quieres hacer. Cuando entonces tú hagas ese paso, que busques a Dios, medites, pienses y Dios ponga en tu corazón el deseo de estar en una posición, pues vamos para adelante. Porque nosotros tenemos, como pastores, tenemos que inculcarle al pueblo eso. Y tú decías, ¿cuántos de nosotros nos enseñaron lo contrario?
Ahora nosotros conocemos una verdad, pues vamos a ponerla y vamos a decirle al pueblo también, ¿me entiendes? Que tiene que tener ese descanso en Dios, meditar en Dios, que eso es lo más importante, porque la fe y el descanso en el Señor se convierten en una vida fructífera y saludable espiritualmente. Gracias, pastor. Gracias. Helen. Les bendiga a todos. Quería darle continuidad a lo que decía Pastora, y yo creo que Dios desde el principio de la creación nos dio el ejemplo de tomar el descanso, porque yo siempre digo y soy fiel creyente de que el poder de Dios es ilimitado. Nuestra mente no es capaz de dimensionar el poder que tiene Dios. Entonces, Dios describe cómo fue que creó al mundo en 6 días y el séptimo reposó. Dios podía haber creado el mundo en un día, pero Él nos enseñó que todo lleva un proceso y un orden, y que en nuestra vida también tiene que haber un descanso, debe haber un día donde nosotros dediquemos a reposar, a analizar, a reflexionar qué estamos haciendo, qué quiere Dios que haga, a dónde voy, ¿por qué? Porque el descanso también es vida, el descanso es salud. Si un pastor no descansa, si un siervo de Dios, XY, el trabajo que desempeñe, el área en donde se mueva, no descansa, él se va a desgastar y no va a lograr llegar al propósito de Dios. Entonces, desde un principio, desde las primeras páginas de la Biblia, Dios nos está enseñando el proceso y el orden que nosotros debemos de llevar. Pero a veces solo leemos y pasamos las páginas y las pasamos de largo. Porque yo hasta es la tercera o cuarta vez que leo la Biblia de completo y ahorita ya voy por, no, yo no me acuerdo. Y ahorita que hace un par de días que leí Génesis y leí el primer día hizo tal, el segundo, lo entendí y ahora lo estamos hablando acá. Entonces, Dios nos da el orden y nos da el proceso, y en la palabra de Dios tenemos todo, pero nosotros solo pasamos las letras, pasamos las páginas. Entonces, para todos los siervos que están conectados, para todos los que servimos en la iglesia, debemos de tomarnos un momento en la semana, un día, para reposar, para descansar, para recobrar fuerzas. Es cierto, Dios nos da las fuerzas, sí, pero también en la Biblia nos está enseñando que debemos reposar. Eso es todo, pastores. Gracias por compartir. Muy bien, vamos entonces a nuestros grupos, Bruno o Concierto Orlando. No sé cuántos grupos podemos hacer. Bruno va a 5, ¿no? colaborar. Sí. Ok. Pedimos, Entonces, disculpe, sí, pedimos por favor la amabilidad de prender sus cámaras en el momento de la sala, excepto de que haya una situación muy puntual. Sugerimos por favor con sus cámaras abiertas para poder dialogar de una mejor forma. Adelante, Bruno. y aprovecho este comercial. Gracias, Concierto Orlando. Yo les animo a los que no tienen las cámaras prendidas de que usted prenda las cámaras si puede. Yo entiendo que a veces hay situaciones donde uno está que no puede, la cámara no me sirve, en fin, etcétera, etcétera. Pero les recomiendo, cuando ustedes saben lo que es cuando usted invierte dinero en un negocio, ¿qué es lo que uno desea con la inversión? Que produzca, ¿cierto? Porque para eso uno invirtió. Entonces, usted está invirtiendo en su desarrollo, en su capacitación, en su transformación. Y cuando usted abre su cámara y participa, usted va a recibir más. Así que les animo que para las próximas clases y en el futuro, usted aplique esto. En el chat le coloqué las preguntas. Hay 4 preguntas. Usted, cada grupo, escoja la pregunta que quiera trabajar.
Gracias por el comentario y lo bonito es de que gracias a Dios que nos permitió conseguirlo. Es el libro que lo conseguimos gratis. Gracias por el trabajo de la cueva y todos aquellos que lo pusieron en el internet gratis en PDF. Y pues está a la disposición y para que ustedes lo compartan con otros. Y esto es lo que el Señor quiere que hagamos, ¿no? Que compartamos los unos con los otros. Muy bien. Gracias, amado. Vamos entonces con el grupo 1. El grupo 1 somos nosotros. Gracias, perdón. Quiero darle gracias a Orlando, que me recordó que estaba tarde para entrar. Gracias, consiervo. Adelante, grupo 1. Amén, amén. Bueno, nosotros como grupo 1 escogimos la primera pregunta sobre los diferentes conceptos o acepciones de la palabra mundo. ¿Y qué sentido tomamos aquí? Nosotros mencionamos por lo menos 5 acepciones de la palabra mundo en la Biblia. La primera de ellas es el planeta, la creación, o sea, el mundo creado, el Dios que hizo las cosas, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que están en él. El segundo concepto es la humanidad. El tercer concepto que tratamos fue el ambiente en que se desarrolla una actividad. El cuarto concepto es el mundo de intereses comunes. Y el quinto es el sistema de pensamiento filosófico que impera en nuestro contexto. Y fue en esta parte donde dijimos que es pecaminoso, ya que las escrituras nos dicen que no nos conformemos a este mundo, como dice Romanos 12:1. Es a esta acepción a la que la Biblia denomina de manera negativa, ya que es lo que se opone a Dios. O sea, cuando hablamos de mundo, hablamos del pensamiento anticristiano, anticristo, y es todo eso que se opone a Dios. O sea, la palabra mundo tiene diferentes acepciones, así como en el diccionario, tiene sus diferentes acepciones. La Biblia no es la excepción. No sé si me entienden el juego de palabras, ¿no? Entonces, la Biblia también hace una diferenciación en el mundo. Por ejemplo, Juan 3:16 dice que Dios amó al mundo, pero el mismo escritor de Juan en su primera epístola nos dice no amemos al mundo. O sea, ¿cómo es eso que Dios puede amar al mundo, pero me dice a mí que no ame al mundo? Allí ya hay una diferencia de contexto en cuanto a la misma palabra, que en el griego creo que es cosmos. Ajá. Y también dijimos que el mundo es un sistema de valores prácticos, bueno, que se oponen a Dios. Eso es lo que estoy redundando. Y finalmente que el mundo es un lugar de prueba y peregrinación para el cristiano. Y hablando de esta parte, yo le decía a mis hermanos sobre una canción cristiana que escuché hace muchos años. La canción dice, no puede el mundo ser mi hogar. O sea, nos referimos a esta creación porque va a ser transformada y también al sistema como tal. O sea, de hecho, una parte de la letra dice, algunos quieren verme ir por la senda ancha andar. Entonces, pero dice que no quiero por la senda angosta andar, o sea, como contraponiéndose al sistema de pensamiento entre lo que me dice la mayoría y lo que me dice al cristiano como minoría. Y eso es lo que hablamos. O sea, la palabra mundo en la Biblia, en el Nuevo Testamento sobre todo, no siempre significa lo mismo. Y quiero cerrar con este ejemplo, que no es de Juan, que es el que más utiliza la palabra mundo, pero Lucas, cuando habla del censo que ordenó el emperador, dice que todo el mundo fuese empadronado. Ahora, si todos, como nos quieren, a veces se oponen a en lo que debate, sobre todo en las redes sociales, de aquellos que dicen que mundo en la Biblia significa todas las personas sin excepción. Bueno, si significa todas las personas, cada individuo en el planeta, ¿dónde estuvimos nosotros en ese censo que mandó a ser el emperador Augusto? O sea, cuando dice todo el mundo se refería a todos los habitantes que vivían dentro de las fronteras del imperio. Estábamos en los lomos de ellos. Entonces, eso es prueba evidente de que no siempre la palabra mundo significa todo y cada individuo sin excepción, sino es una manera cualitativa, no cuantitativa. Eso es lo que queremos decir. Gracias, Anthony.
Qué bien. ¿Preguntas o comentarios para el grupo 1? Muy bien, amados. Vamos para el grupo 2. Bruno, no sé si sabemos cuál es el grupo 2. Yo Ya, tengo, escucha. Sí, sí. Ah, ok. Pues nosotros escogimos la última que pensamos que no le iban a escoger nadie, la que dice que ¿qué piensas del problema en tan difícil solución como la legitimidad de empuñar las armas en un conflicto armado y la Wow. imposición de la pena de capital? Pues aquí nosotros pues teníamos decíamos que depende de la situación. Depende de la situación, por ejemplo, también por ejemplo, en tiempo de guerra, si hubiera un tiempo de guerra, ¿qué haríamos nosotros por nuestra nación? Si tuviéramos que empuñar un arma o algo. Entonces, pues decíamos, pues tenemos que defender también al país y pues no sé. Y también en otra cuestión, por ejemplo, algún misionero que va a China, comentábamos que, por ejemplo, un misionero a China sabe que si va para allá está prohibido predicar y que si lo encuentran predicando, pues ahí lo van a matar. Lo van a matar y pues es difícil esa posición porque también si, por ejemplo, alguien se mete a tu casa y quiere matar a tu hijo, y pues no sabes cómo vas a reaccionar, si vas a reaccionar violento, si vas a reaccionar, si te vas a desmayar, no sabes, o sea, el único que puede quitar la vida pues es Dios, el que la da y el que la quita, y nosotros no tenemos por qué quitar la vida a nadie, pero no sabemos cómo vamos a reaccionar, así es que está difícil esa situación y pues fue lo que comentamos nosotros, pues sobre la pena de muerte, pues que solo Dios da la vida y la quita, porque nosotros no somos jueces, o sea, pero pues el mundo piensa diferente. El mundo juzga por los delitos y pues no perdona cuando es un delito grave, pero con Dios es diferente. Y eso es lo que traemos. Gracias, grupo 2. Gracias, hermana Laura, por esa vulnerabilidad, porque ustedes traen una pregunta muy interesante. Gracias por compartir. ¿Pregunta o comentario para el grupo 2? Muy bien, vamos entonces para el grupo 3. Buenas noches. Buenas. A nosotros nos tocó bueno, nosotros escogimos una pregunta que no está dentro de las 4 preguntas que están escritas ahí. Escogimos esta pregunta, el derecho a la propia reputación. Wow. Y del libro, voy a leer algo del libro de ética La que cueva. dice, de la cueva, sí. Fácilmente se olvida que uno de nuestros primordiales deberes sociales es el respetar la reputación ajena. Describe plásticamente el daño que puede hacer una mala lengua. Muchos creyentes que parecen extremadamente puritanos en otras materias no tienen empacho en publicar secretos fallos de otros humanos, ni en dañar su estimación con frases, gestos, reticencias o silencios calculados. El orgullo, el egoísmo o la envidia suelen estar en la base de tales actitudes muy poco cristianas. Si alguno ofende, no ofenda en palabra. Este es varón perfecto. Los escritores y periodistas tienen una grave responsabilidad a este respecto. Un pequeño detalle mal comprobado, cualquier inexactitud en la información de un hecho pueden producir un prejuicio de consecuencias a veces irreparables. Wow.
En este derecho se fundamenta la dignidad humana y en los principios cristianos de verdad, justicia y amor al prójimo. Estos principios son 4. El número 1 dice fundamento a la dignidad humana. Cada persona es creada a imagen de Dios en Génesis 1:27, por lo que su reputación debe ser protegida y respetada. Número 2, la difamación y la calumnia como pecado. La Biblia condena la difamación y la mentira, ya que destruyen la honra y generan injusticia. Jesús enseña que las palabras tienen poder para edificar o destruir. Número 3, equilibrio entre verdad y amor. Aunque la verdad debe ser proclamada, nunca debe utilizarse para dañar innecesariamente la reputación de otros. La corrección fraterna y el perdón son esenciales en la ética cristiana. Número 4, reparación del daño causado. Si alguien ha difamado injustamente a otro, tiene la responsabilidad moral de pedir perdón y restaurar la verdad. El derecho a la propia reputación es un deber cristiano basado en la justicia y el amor al prójimo. Atentar contra ella mediante la calumnia o la difamación es un pecado grave, y quien la dañe debe buscar la reconciliación y la restauración de la verdad. Esto me tocó a mí, pero nuestro hermano Marcos va a redundar un poquito más en lo de este tema. Saludo a todos. Este tema debería ser un estandarte que deberían de tener todas las iglesias y todas las congregaciones. Muchas veces vemos hoy cómo este pueblo, el pueblo de Dios, vemos cristianos haciendo crítica de otros cristianos. Nosotros no estamos llamados somos llamados a restar, sino a sumar. Y todos somos el cuerpo de Cristo. Todos tenemos que vernos como que somos hermanos. Todos somos pertenecientes a una milicia. Nosotros como cristianos no estamos llamados a decir que tal cristiano pecó, que no. Nosotros si vamos a llevar un mensaje, debemos de llevar un mensaje de Cristo, pero un mensaje buscando cómo restituir, cómo ayudar, no. Pero vemos hoy día cómo gente coge los medios para atacarse entre sí. Le decía yo al hermano que los bomberos, que son los bomberos, no se pisan la manguera. Es un halagio que se dice en Santo Domingo. Y eso nos llama tanto la atención a un pueblo, aquellos que están perdidos, aquellos que están desviados del camino, cuando ven esa diferencia, esa diatriba entre el pueblo de Dios, esa tiranía, lo que dicen, no, pero si yo estoy afuera y estoy en el mundo y estoy solo, ¿cómo me congrego? Pero muchas son las personas que andan buscando siempre un pretexto para entrar a los caminos de Dios. Y nosotros como creyentes, nuestro propósito debe ser mirar a Cristo y buscar la manera cómo contribuir a llevar luz en este mundo tan oscuro, porque cada día vemos este tipo de cristianos con esas fallas. Eso debieran ser normas de cada concilio con cada miembro. Nosotros no estamos llamados a buscarle falta al hermano. Si el hermano está caído, lo ayudamos a parar. Si en serio está descarriado, lo ayudamos a darle una palabra de aliento para que vuelva a redil. Pero me llama la atención este punto de la cueva en este libro, que es algo tan neurálgico en estos días en que vivimos. Gracias, es todo. Excelente, grupo 3, gracias por atreverse a tocar este punto tan importante. Mi comentario humilde es de que todos nosotros manejamos poder, autoridad en algunos niveles, y qué bueno es que escuchemos esta reflexión de este grupo 3, de ver cómo nosotros tratamos este tema de bregar con esta situación de hermanos, hermanas en la congregación que necesitan ayuda, y cómo nosotros manejamos nuestra autoridad, nuestra influencia en este aspecto. Gracias, excelente. ¿Alguna pregunta o comentario para el grupo 3? En Venezuela también usamos ese refrán que dijo el hermano Marco. Muy bien. Grupo 4.
No sé si el grupo 4 prendió el micrófono. Hermana Norma. Nosotros somos el grupo 4, ¿me escuchan? Muy poquito. Puede aumentar el volumen en su artefacto. ¿Me escuchan ahora sí? La vemos, pero la oímos un poco. Tengo problemas con esta tableta, pero bueno, vamos a hablar. Nosotros escogimos el número 4, ¿verdad? Que dice que la legitimidad de armas, como nos explicaba el pastor, yo le dije al pastor que era un tema muy controversial, porque ese tema solamente las personas que han pasado por ese problema sobre las armas, de aportar armas. Un cristiano en realidad puede aportar armas. Ese tema es muy delicado. Yo le dije al pastor porque solamente la persona que ha estado en ese momento es que puede explicar. Él me explicaba sobre todos los problemas que hay en Chile, que hay en Perú, ¿verdad? Pero yo busqué aquí y aquí dice, por lo tanto, la respuesta es cada uno debe decidir con su plena convicción bíblica y tener un plan establecido de cómo obedecer a Dios para que él se lleve la gloria con su posesión de un arma de fuego. Si piensa que esto no lo puede lograr, no lo compre, ¿verdad? Pero es muy importante ahora, como él dijo, si a la casa de uno entra alguien que va a ir en contra de tu hijo, de esto, ¿lo vas a usar? Claro que la vamos a usar. ¿Por qué? Porque vamos a proteger a nuestros hijos. Nos fuimos hacia la Biblia cuando Pedro le cortó la oreja al general, a este soldado, ¿verdad? Y le dijo a Jesucristo que la guardara el arma. Ahí fue donde Jesucristo le dijo que guardara el arma y que no usara el arma. Pero nosotros como cristianos en estos tiempos que vivimos tan difíciles, yo pienso que eso ya es una convicción de cada persona. Eso ya es decisión de cada persona, que si usa el arma de fuego a favor de uno mismo, ¿verdad? Esa es una decisión de cada persona, como en los lugares en Perú, en Chile, que hay tanta violencia. Entonces yo pienso que ahí es cada decisión de cada uno. Pastora, se me olvidó su nombre del pastor. Cuando llegue a mi edad me va a entender. Muy bien, grupo 4, gracias. Quiero agregar algo. Bueno, yo soy ex uniformado. Me tocó vivir muchas cosas. Entre ellas, llegué a un seminario bíblico en la ciudad de Temuco, alrededor de 900 kilómetros al sur de Santiago. Y en ese instituto bíblico habían 3 pastores asambleístas, asambleas de Dios, y uno de ellos llegó y me dijo: yo discrepo con usted, porque usted no puede ser cristiano. ¿Y por qué? Porque yo andaba de uniforme y andaba con mi Biblia bajo el brazo. Usted no puede ser cristiano. No solamente soy cristiano, soy pastor, le dije. Menos me dijo. ¿Pero por qué? Porque usted está bajo señorío y está sobre señorío. ¿Y qué tiene que ver eso? Mi señorío es Cristo. Mi señorío es Cristo, le dije. No, pero ¿qué es lo que pasa si usted está en un enfrentamiento y el capitán llega y le da una orden? Dispárele a ese grupo de gente. Y yo lo quedé mirando y le dije: eso a mí no me va a suceder.
Le va a suceder al del lado o al del otro lado, pero a mí no me van a dar esa orden. Hermano, le hubiera dicho David, digo, Saúl mató al 1000 y David a sus 10,000. Sí, pero no lo hice así, no lo hice así. Yo solamente le dije, eso a mí no me va a suceder. Pero ¿cómo no le va a suceder? Me dijo. No me va a suceder a mí. Al del lado sí, al otro lado sí, pero a mí no. Era tan grande mi fe. Y en la misma respuesta que yo le dije a un personaje cuando yo estaba en mi destacamento y había un cerro atrás y conversamos casi lo mismo, me dijo, ¿qué pasaría si vienen unos extremistas y le empiezan a disparar de allí desde el cerro acá? No me va a suceder. Pero ¿por qué no? Si puede ser en cualquier momento. A mí no me va a suceder. El Señor dice que mandará a sus ángeles alrededor mío para defenderme. No, entonces usted está loco, pues me dijo. Sí, pues, de esa locura yo quiero. De esa locura. Oiga, usted va a caminar por la línea del tren, se le va a torcer y viene el tren. No, a mí no me va a pasar. Si a Dios le place que yo pierda un pie, una pierna, sí. Pero si no, no. El tiempo es de Él. Yo dependo de Él. No dependo del hombre, no dependo de la suerte y no dependo de ninguna de las cosas. Yo dependo de Dios. Entonces, ¿usted tiene la vida eterna? Sí, sí la tengo. En Cristo la tengo. Entonces, hay respuestas que uno puede dar. Como así también llegué a una unidad presentando mi pasaporte y el capitán me dijo, ¿y usted qué es lo que sabe hacer? Bueno, primeramente soy cristiano, soy evangélico, soy presidente de todos los carabineros evangélicos. Ah, usted es de los que no usa armas. Entonces yo llegué y me levanté mi chaqueta y saqué mi arma y le mostré, mira, ahí está mi arma con balas, con todas las cosas. Y yo uso las armas. Porque la Biblia me autoriza a mí a usarla en defensa del orden y de la paz. Siempre que sea necesario. Entonces, si quiere le doy una charla de qué es lo que es el uso de las armas para los funcionarios. La hermana me decía entonces que nosotros no deberíamos pertenecer a un grupo armado, o sea, no deberíamos participar como guardaespaldas de un presidente, de una autoridad, y como cristianos no deberíamos participar en esas cosas. Pero los guardas del templo fueron a arrestar a Jesús y ellos iban con armas, iban con espadas, iban con lanzas. Esa era la espada o las armas que existían. Y ellos respaldaban el templo y lo resguardaban. Ahora, con respecto a la pena de muerte, acá en Chile se levantó la pena de muerte y existen asesinatos por doquier. Hoy día ya no hay día que no hay 1, 2, 3, hasta 10 asesinatos en el día han habido. Y todo por el hecho de que están los derechos humanos, están los derechos de acá, de allá, y realmente nosotros quedamos como. Entonces, la pena de muerte también es un acto de presión, no para aplicarlo ya, pero es un acto de presión. El que comete un crimen, una violación y la muerte de un niño, de un hijo de nosotros, que puede ser, ¿qué pasaría? La hermana me dijo, ahí estaba diciendo, ¿qué pasa si acá han habido turbazos en los hogares? ¿Qué pasa si entran y quieren matar a su hija o a su hijo? ¿Usted se queda impávido? Háganlo. O la reacción del momento va a ser, si yo tengo un arma dentro de mi casa, no la voy a usar. Si entran con armamento, entran con cuchillo, entran con esto, ¿hasta qué punto puedo yo usarlo? ¿Hasta qué punto puedo repeler o defender? Es realmente confrontacional toda la situación, es muy confrontacional, pero sí nosotros debemos someternos también a lo que dice la Biblia, que debemos someternos a las autoridades superiores porque las que hay por Dios han sido establecidas. Y eso es lo que nos respalda, que realmente nosotros podamos actuar en derecho, como nuestro juramento dice en una de sus partes, en defensa del orden y de la paz, hasta rendir mi vida si fuese necesario para defender a todos los demás. Es una cosa que
lo juramos o lo juramentamos ante Dios primeramente y ante nuestra bandera o nuestra patria o lo que sea. Y también hablamos de los menonitas que no aceptan el servicio militar, no aceptan el saludo de la bandera, no aceptan algunas cosas. O sea, también tenemos grupos disidentes o los testigos de Jehová que también no aceptan varias cosas. Gracias, Grupo 4. Qué interesante, gracias. Qué lindo esta diversidad de puntos de vista. Vamos por alguna pregunta o comentario para el Grupo 4. Yo quería agregar algo. Adelante. Mi papi también fue en su tiempo, fue militar, fue soldado y también estuvo en seguridad presidencial. Y él siempre con su fe y todo, a mi mami, o sea, yo amante de las armas, yo quería ser igual que él en todo, yo quería meterme a lo militar, pero él nunca me dejó. Gracias a Dios, porque ahora sirvo a Dios al 100%. Y mi mami siempre tuvo la postura de que en la casa de armas no, en la casa de armas no, porque están los niños y así van. Y decía a mi papi, es que tienes razón. ¿Por qué? Porque uno como ser humano, al tener un arma, ya no tiene la fe en el momento del atentado, de la situación, no tiene la fe en Dios, sino que tiene la fe en el arma. Y en el momento que uno toca el arma, Dios se aparta de uno porque uno está poniendo la confianza en el arma, no en Dios. Y él siempre nos decía eso, nuestra confianza no debe ser en el arma. Y él cuando teníamos la oportunidad que íbamos al campo, nos enseñaba cómo maniobrar, las armas y todo. Pero él siempre nos enseñaba eso. La confianza de uno, nuestra fe debe estar en Dios, no en un arma. El hecho que tú sepas usarla, el que la tengas, eso no te va a defender, porque hay personas que ni siquiera tiempo de respirar les dan cuando les disparan, nos decía él. Entonces, solo eso quería agregar. Gracias. Gracias. Yo El quería, grupo, sí, perdón, pastor, yo quería agregar algo que una hermana, pues salía una mañana de su casa, ¿no? Y se encontró con un asaltante y esta hermana le dijo, ¿tú le pediste permiso a Dios para asaltarme a mí? Le dijo. Y el delincuente le dijo, canuta tenías que ser. O sea, bueno, acá en Chile les dicen canutos a los cristianos. Y como se bajó la guardia el delincuente, pues, y ella le dijo, pero ¿por qué haces esto? Al final es que tengo hambre, algo de eso, y lo llevó ella a su casa, le dio alimentos y finalmente no la asaltó. Y también me trae al recuerdo una película que vi de un soldado cristiano que se alistó para la guerra, fue allá, pero él nunca disparó un tiro del arma. Él se dedicó a rescatar a todos los heridos, incluso de la parte de los enemigos a los que estaban heridos, y finalmente salió al terminar la guerra como un héroe de... gracias por su participación. Muy bien, Grupo 5. Ya no sé si hablar o no, o si nos saltamos porque es la misma pregunta. No, está bien, está bien. Bueno, es que todos tenemos diferentes opiniones, ¿no? Todos tenemos diferentes respuestas. En nuestro grupo llegamos a una conclusión, pues, de que no están de acuerdo, ¿no? Sobre lo que es la pena de muerte. Vamos a comenzar. Y quiero comenzar hablando sobre Romanos 12, 17, 21. No los voy a estar leyendo porque va a ser demasiado, ¿no? Pero aquí en Pablo enfatiza que la justicia le pertenece a Dios y no a los hombres. En fin de cuentas, Él es quien decide de la situación, si sacó el arma, disparó, si fue justo o no justo, si es salvo o no. Bueno, en fin de cuentas, yo creo que eso le pertenece a Dios.
Yo la verdad no tengo ninguna experiencia de armas, no, ninguna situación, gracias a Dios, hasta el día de hoy. Lo que único que puedo compartir, un día mi esposo llegó diciendo, quiero comprar un arma porque al día de que de mañana que haya una guerra, yo quiero defender a mi familia. Y yo así como que no, o sea, yo me puse en contra de él, tuvimos una pelea allí, no pequeña, pero me llega a hoy en día, ¿no? A pensar sobre este tema que es algo muy controversial y difícil, ¿no? Pero quiero dar una parte de ejemplo que es la mujer adúltera. Un minuto, porque viene mi bebé de un añito. Ya es que estaba llorando mi bebé. Un minuto. Tranquila. Profesor, ¿puedo compartir algo? Antes de que terminemos esta noche, les quiero compartir un poco sobre el examen final. Hace 8 días compartimos algo. Bueno, igual repetir lo mismo que compartimos 8 días, pero quería explicar usando esta conversación de esta noche de que hay diferentes puntos de vista. Lo importante es que usted sea capaz de exponer su punto de vista de una manera racional y que usted sea capaz de argumentar su punto de vista a través de un ensayo y de su idea principal y de sus ideas secundarias y argumente y haga una conclusión. Entonces eso es lo que buscamos en un ensayo, ah, de que cualquier posición que usted tenga, que usted sea capaz de exponerla de una manera que tenga sentido. Entonces les voy a compartir de nuevo el PowerPoint mientras que llega el grupo 5. Ya está, ya, doctor. Ya está. Ya, Adelante, Jude. Está bien. Saludos a tu bebé. de su parte. Y quería dar el ejemplo de cuando Jesús sobre la mujer adúltera, ¿no? En ese tiempo, pues la mujer, conforme a la ley, ella era, la penaron, ¿no? Hacia muerte, a apedrearla. Pero llegó Dios con su misericordia y llevándola a un lugar de arrepentimiento, ¿no? No la justificó, no fue apedreada. En fin de cuentas, a lo que llegamos a conclusión, o sea, Dios es quien es el que dice que es justo y no la situación que llegue a estar la persona y nosotros no somos quienes para dar ese juicio. No creo que ni a los propios jueces en las leyes, yo creo que deberían de estar conforme a Dios, pero Dios sabe, ¿no? Y Dios los ha puesto allí también por alguna razón. También quería hablar sobre, si les gustan apuntar, whatever, en Hebreos, es donde nos da una advertencia, donde nosotros debemos, habla sobre una advertencia que si rechazamos a Dios, la paga de muerte es pecado. Con nuestras acciones, con nuestra vida, podemos demostrar, ¿no? Buenas decisiones, lo que llegue, ¿no? También habla también en Génesis, Caín y Abel, a pesar de que Caín mató a su hermano, Dios no lo ejecutó. También, o sea, yo me pongo a pensar, ¿no? Que su propio hermano mató a su hermano y Dios le dijo, pues no, simplemente le dio una marca, whatever, la decisión de Dios es la que da el final, ¿no? Y ya por último, no quería leer, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nosotros somos llamados pacificadores, nosotros somos los pacificadores en esta tierra. Y aquí Dios exalta la paz y el esfuerzo por evitar conflictos en lugar de fomentarlos. También hay muchas cosas, ¿no? También en Romanos nos recuerda, no paguéis nadie mal por mal, procurar lo bueno delante de todos los hombres, ¿no? Yo creo que hay muchos versículos donde nos puede recordar que pues nosotros somos los que estamos llamados a hacer esa diferencia, ¿no?
No sé quién de mi grupo quiere agregar algo. Y si no, ya terminé. Gracias, grupo 5. Gracias, Yud. ¿Alguna pregunta o comentario del grupo 5? Pues muy bien, amados, les voy a compartir otra vez más el PowerPoint que ya ustedes Arizona. tienen. ¿Perdón? No sé si el grupo Arizona quedó. Falta Arizona, sí. Háganle. Adelante. Gracias, consiervo. Arizona, adelante. Buenas noches, Dios los bendiga. ¿Me escucha? Sí. Ok, dice a nosotros, ¿qué significa para el creyente ser la sal de la tierra y luz del mundo? Jesús le dijo a sus seguidores que deben ser sal de la tierra y luz del mundo. Esto significa que nosotros como cristianos debemos ayudar al más necesitado a hacer del mundo un lugar mejor. ¿Qué significa ser sal de la tierra? Aportar bondad, ayudar, evitar que sucedan cosas malas, destacarse del mundo, distinguiéndose la verdad de Dios, traer vida al mundo. Jesús declara que tiene expectativas altas con respecto a sus discípulos. Vosotros sois la sal de la tierra. La sal se ha usado desde tiempos antiguos para preservar, dar sabor y también para purificarlas a nosotros como cristianos. La sal también tenía un significado religioso. Cuando la sal se pierde su sabor, se vuelve insensible y no sirve para nada. Es también la invitación a dar el verdadero sentido a la vida, a lo que hacemos cada día, más todavía hay darle un buen sabor a la existencia. El gran regalo que Dios nos ha dado, el amor, bondad, paciencia, todo lo que podemos dar nosotros como cristianos, como para la luz, para ser luz en el mundo. Para el que no conoce del mundo, nosotros somos la sal para ellos y darle ese sabor que como cristianos debemos ser nosotros creyentes, para que otros crean también. Si nosotros creemos en Dios, ellos también, nosotros reflejarlos, que ellos se reflejen en nosotros y que ellos pueden regresar en Dios, en Cristo. Amén. Amén. Gracias, el grupo de Arizona. Pregunta, comentario a este grupo. Muy bien, nos quedan 4 minutos. Ya ustedes recibieron cómo escribir un ensayo. ¿Qué es un ensayo? Es un texto que expone ideas y reflexiones sobre un tema. Puede ser expositivo, argumentativo o analítico. Aquí es donde usted tiene que definirse y que el ensayo que usted escriba pues sea cohesivo. ¿Qué quiere decir eso? Que si es expositivo, pues la introducción, el desarrollo y la conclusión es expositiva. Si es argumentativo, pues la introducción, el desarrollo y la conclusión debe ser argumentativo. Y si es analítico, pues la introducción, el desarrollo y la conclusión debe ser analítico. Si usted quiere un ensayo que al principio es expositivo, en la mitad es argumentativo y después es analítico, no va a tener consistencia. Entonces, por eso usted debe definirse qué es lo que usted quiere hacer y asegurarse que usted sigue su idea principal. Por eso yo les compartí hace 8 días de que cuando yo escribo, yo primero me defino qué es lo que quiero hacer y una vez que me decido, entonces armo como un esqueleto. El esqueleto es cuál es mi idea central y luego cuáles son 3 o 4 ideas que apoyan mi idea central y ese es el esqueleto. Y luego empiezo a colocar los músculos, los tendones, en fin, a armar el ensayo. Y la introducción y la conclusión deben de ser apoyarse una a la otra. Entonces, es importante que usted revise
estas estructuras de escribir para que tenga una estructura clara y tenga un desarrollo lógico de ideas. Queremos que ustedes entiendan que escribir a nivel de seminario, a nivel de universidad, es muy diferente a lo que a veces conocemos. Usted en realidad puede escribir cualquier cosa. Después que usted la escriba de una manera estructurada y sistemática, usted puede argumentar lo que usted quiera argumentar después de que siga este sistema. Y no quiero decir con esto que cualquier cosa es válida. Lo que quiero decir es que es importante saber cómo expresar las ideas y cómo desarrollarlas. Aquí tenemos el ensayo expositivo, tenemos el ensayo argumentativo, tenemos el ensayo analítico. Les doy un ejemplo de cómo usar la cueva para hacer un ensayo. Y ahí están los consejos finales. Así de que ahí está este documento para que usted lo use, preste atención en cómo escribir su ensayo, su examen final. Y vamos a orar. ¿Algún comentario final antes de despedirnos? No sé si alguien quiera compartir algo antes de despedirnos y orar. Orlando, la próxima clase, algo con la próxima clase o... Sí, bueno, y en los grupos se va a estar informando. Esta es la última clase de este curso. Mañana será la última clase de exégesis. Y en la plataforma de la universidad, urg.global, están los cursos para las matrículas. No se demore en el proceso de matrícula y nos estaremos viendo y teniendo la información a través de los grupos de cada sede. Muchas gracias, doctor, por este precioso curso que, si bien está a modo de síntesis, nos da la oportunidad de seguir conversando con la cueva y de esta temática tan importante. Y también quiero dar gracias a Orlando y a Bruno y a todos aquellos que nos ayudaron, aquellas, para que esto fuera posible. Yo quiero felicitar a cada estudiante, los quiero animar a que sigan adelante. Les quiero compartir, yo me demoré 15 años para hacer mi maestría en divinidad, porque trabajaba, en fin, una cosa a la otra. Y no, cosas que pasan en la vida. Y uno se demora, a veces uno se demora más, otros se demoran menos, pero lo importante es usted seguir adelante. Así que los felicito, los animo, que sigan adelante. Gracias por su oración, su participación y en realidad aprecio. Helen parece que tiene una intervención. Oh, sí, Helen, hágale. Amén, Dios los bendiga. Pues yo solo quiero agradecer al pastor Agudelo porque se nota el esfuerzo, él no se queda con lo que dice el libro, sino que trata de indagar y no quiere solo transmitirnos conocimientos, sino que quiere que crezcamos como personas, como creyentes en todas las áreas y agradezco, yo creo que toda la clase agradecemos eso. Y agradecemos también al pastor Orlando por el esfuerzo que hacen con Bruno y toda la administración y toda la logística, de estar siempre ahí al pendiente y de tenernos la paciencia de cuando tenemos preguntas o que no aparece la tarea o que sí aparece, que de verdad Dios pone la gracia en ustedes para hacer todo ese trabajo y de verdad que Dios bendiga a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hacen y a los compañeros, pues gracias porque comparten sus opiniones y sé que cada uno de nosotros aprendemos del otro compañero y hemos crecido. Yo sé que cerramos cada bimestre conociendo más de la palabra de Dios y creciendo cada vez más como personas. Así que Dios los bendiga y nos vemos ya en 8 días en el siguiente curso. Primero Dios. Amén, amén. Gracias, Helen. Profesor Agudelo. Sí. ¿Cuánta hoja de desarrollo? Ustedes tienen de 3 a 5 hojas. Así que los que les gusta escribir poquito. ¿Qué número? 12. Sí. Ok, está bien. Sí. Ajá. Número qué. Los que les gusta escribir poquito, pues pueden escribir 3. Los que les gusta escribir más, pueden escribir 5.
como decía uno de mis maestros en el seminario, después de 6 yo no leo más. Usted puede escribir 10 páginas, pero yo leo hasta la 6ª. Así que les soy claro y concreto. Después de la 5ª, perdón, no leo más. Así de que, de todas maneras, quiero darles gracias a cada uno y los quiero invitar a que cualquier deficiencia que ustedes vean en este programa, oren por ella, traten de mejorarla, mándale un texto al reverendo Orlando de cómo mejorar, aplicando los principios éticos que ustedes mismos compartieron de cubrir nuestras deficiencias y mejorarnos los unos a los otros, en vez de ir y chismosear. ¿Saben la palabra chismosear? O si no, cambie de canal. De latín chisme, dijeron por ahí. Así que yo doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. He aprendido mucho de cada uno de ustedes y gracias.